vamos a hablar de su eternidad. No vamos a hablar de otras, vamos a hablar de la suya. Y mientras lo hacemos, usted entonces necesita estar muy claro que ya el asunto suyo con Dios está resuelto. Absolutamente claro. Y pues también vamos a ver otra parte que me llena mucho de emoción, que es ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Verdad? Por eso le puse allí, son dos eternidades muy distintas, ¿verdad? Una de tristeza, de dolor, y otra de alegría, de felicidad. Vamos a estudiarlas el día de hoy. Entonces, ahí le puse como propósito comprender los detalles del juicio ante el gran trono blanco y los dos tipos de eternidades, con Dios o sin Él. Vaya Apocalipsis 20, del 11 al 15, vamos a introducir leyendo esa porción. Entonces vaya, búsquela de una sola vez, Apocalipsis 20. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Le damos que podemos estudiar este tema particularmente el día de hoy. Le pedimos en una forma especial su intervención. Si hubiera personas el día de hoy que no te conocen como Salvador, que al escuchar tu palabra sean movidas por tu Santo Espíritu a recibirte. Y a nosotros, Señor, que ya te tenemos como Salvador, que nos motives, Dios mío, a servirte con más fuerza, con más ahínco, con más ganas, porque el tiempo se agota, Señor. Que al leer nosotros las palabras tan hermosas que aparecen aquí de esperanza de lo que ha de venir en el futuro, nos podamos llenar de mucho ánimo. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, amén y amén. Hay varias cosas que se pueden recalcar en esa porción que acabamos de leer, se las puse ahí en la hojita. Primero, que hay un juicio de magnitudes insospechadas al final de los tiempos. ¿Por qué digo insospechadas? Porque es muchísimo más de lo que nosotros podemos digerir. Que este juicio es tan terrible que a la hora de celebrarse, dice la Biblia, que los cielos y la tierra que conocemos desaparecerán, no están frente a él. Cuando la Biblia habla que en el juicio están los muertos grandes y pequeños, se refiere a que no falta nadie, sin importar su edad, color, país, época, fortuna, fama. Esa muerte a la que se refiere es la muerte primera, la muerte física. El juicio no es antojadizo. Las personas que están en él serán juzgadas de acuerdo a sus obras con el apoyo de algo que llama los libros. Ahorita vamos a verlo. También los seres humanos que se encuentran en el juicio tienen algo en común. Preste mucha atención a esto. Nunca conocieron al Señor Jesús como Salvador. Son los que la Biblia menciona en más de una ocasión que serían condenados. Esto es muy importante. Usted puede haber sido un gran escucha de los mensajes que hablaban acerca de salvación. Usted puede haber asistido a muchos sitios donde se le comunicó la verdad del Evangelio, pero no están aquí por la cantidad de veces que escucharon el Evangelio. Están aquí porque no reaccionaron a él. Porque estando la oferta de Cristo Jesús vigente, no la aceptaron.
Porque no le buscaron mientras podía ser hallado. Y entonces ahora están frente al Dios 3 veces santo. El resultado del juicio se traduce en dolor y se traduce en separación por una eternidad. ¿Ok? Tengamos eso en mente para irnos introduciendo a este tema. Dice allí, sirva esta introducción para hacernos ver que la salvación es una responsabilidad personal y que de ella depende la eternidad. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Una vez que el evangelio del Señor Jesucristo le ha sido entregado, es su responsabilidad reaccionar a él. Suya. Por eso es que hay juicio, si no, no habría juicio. ¿Para qué va a haber un juicio si usted no es responsable? Claro que usted va a estar allí frente a frente con Dios y se le va a preguntar por las oportunidades que usted tuvo y por la forma en que las dejó ir, porque es su responsabilidad personal. Usted es el que debe aceptarle. Ahora, ¿por qué es necesario un juicio final? Vamos a ir estudiando en Salmo 7:11. Salmo 7:11, ahí le pongo una notita que dice, recordemos una característica de Dios que es esencial para comprender la necesidad de un juicio final, su justicia. Busque ese salmo, ojalá usted lo pueda marcar en su Biblia porque es demasiado relevante. Salmos 7:11, dice la Biblia, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso dice Salmo 7:11. De acuerdo con el versículo leído, no solamente Dios es justo, sino que manifiesta estar airado contra el impío. ¿Quién es el impío? Le pongo entre paréntesis. La persona que no conoce a Jesús como Salvador. Todos y cada uno de los días. ¿Cuál es la razón de su ira? La dureza del corazón humano que vive en pecado y ha decidido rechazar a su Hijo. Yo quiero ser muy enfático esta mañana. Tanto para usted que nos acompaña aquí en físico como para quienes nos acompañan allá por internet. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de que el predicador cree que solamente los que son de X religión van a ir al cielo. Esto no se trata, mira qué rajón, está presumiendo acerca de su salvación. Esto se trata de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si usted es un impío, Dios está enojado contra usted todos los días. No se le ocurrió al predicador esa frase. Fue a Dios el que se le ocurrió incluirlo aquí en su libro. Y dice que Él es un juez justo. Es decir, juzga de acuerdo a su perfecta justicia. Y eso es lo que quiere decir. Vamos a seguir leyendo allí. Mire que dice... Porque de tal manera, esto está en Juan 3:16 al 20, casi siempre leemos solo el 16, ¿verdad? Vamos a extendernos un poquito más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tengo que juzgarte al final en el por qué no lo tomaste. Tiene que haber un juicio. Porque al final de los tiempos la maldad tiene que ser saldada. Recordemos que tanto Adán como Eva pecaron y con ello le dieron entrada al pecado al mundo. Antes no existía el pecado y el ser humano vivía en estado de inocencia, aquí, en la tierra, ¿verdad? Con el ingreso del pecado también se establece la ley de la muerte física y la de la muerte espiritual. Entonces toda persona nace pecadora y por lo tanto requiere un salvador. Dice que hay una ira que va a venir, por eso se llama la ira venidera, si no, no se llamaría así. Hay un juicio de parte de Dios para saldar la maldad del mundo. Pero dice la Biblia que hay alguien que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra y quien resucitó de los muertos, que es capaz de librarnos de esa ira venidera. Entonces vamos amarrando, vamos consolidando lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que en Jesús cada ser humano puede ser visto justo y puede evitar la condenación eterna. Pero también estamos diciendo esta mañana que esa responsabilidad cae sobre usted. Puesto que dice a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. O sea, usted tiene ese deber de creer. Tiene ese deber de aceptar.
el mensaje que le está siendo dado. Ahora, no malentienda. Hay personas que creen, y aquí lo hemos dicho hasta el hartazgo, pero vale la pena decirlo otra vez. Personas que dicen, allá al final de los tiempos, como Dios es tan bueno, entonces Él va a abrir otra vez la puerta a la oportunidad. Y no va a importar si yo acepté a Jesús o no. Porque como Él es tan bueno, Él va a pasar por encima. Va a pasar por encima todo lo que yo hice. Y después de todo me va a decir, no hay problema, entre usted también. Si hay un problema, y es que eso no es bíblico. Eso es algo que a usted tal vez se le ocurrió, pero no a Dios. ¿Por qué cree que Él habla de ira? ¿Por qué dice que Él está irado? ¿Qué se supone que significa que Él está irado? ¿Cómo se lo imagina usted? Está enojado, está molesto de que no reaccione usted al mensaje acerca de su hijo, porque le ha menospreciado. Si la persona tiene a Jesús como Salvador, le pongo allí, entonces es libre de la ira venidera. La justicia de Dios exige un pago por el pecado. Subraya allí esa palabra que le puse, exige un pago por el pecado. La pregunta es ¿quién va a pagar? La pregunta es ¿quién va a pagar? La pregunta es ¿quién va a pagar? Entonces, si el pecado exige un pago, Jesús dice yo puedo pagar. O usted puede pagar. Si Jesús paga, usted está en la eternidad con Dios. Si usted es el que quiere pagar, usted va a la condenación. ¿A pagar el justo precio de su pecado? Pero que tiene que pagarse, porque Dios es justo. Tiene que haber una resolución para la maldad. Tiene que haberla. Dice allí la palabra de Dios en Colosenses 1:20. Y por medio de Él, ese Él es Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué habla de reconciliar? Es que estaban enemistados. Es que no había paz. Pues claro, por el pecado. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ve? Él muere en una cruz, derrama hasta su última gota de sangre por usted y por mí. Y establece un camino y hace la paz. ¿Para quién? Para usted y para mí. Gracias a Jesús se dio el pago por el pecado. Todo ha sido reconciliado gracias a Él. Es posible tener paz con Dios. Ahora, si la persona no acepta su único medio para tener paz, ojo que puse único, porque es único. Único. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino. No dice uno de los caminos, dice el camino, el único por el que se puede acceder al Padre. Él dice, yo soy la puerta. ¿Cuál puerta? La única. Cuando nosotros no estamos conscientes de eso, de repente podríamos pensar que hay otras vías. No, no las hay, no las hay. Ahora va a ver esto. Ya todo ha sido reconciliado por Él y es posible tener paz. Ahora, si la persona no acepta su único medio para tener paz y rechaza a Jesús, entonces será condenado. ¿Por qué, hermano Ronnie? Porque usted lo dice. No, porque Juan 12:48 lo dice. El que me rechaza, este es Jesús hablando, el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús? La que este servidor está predicándole a usted esta mañana. Que vienen de aquí. Tiene quien le juzgue, porque habla de juicio. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este será uno de los libros que va a estar allí, en el juicio ante el gran trono blanco. Esta va a ser uno de los libros. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Y van a serle recordadas a las personas las palabras que el Señor Jesús dijo. Una, tras otra, tras otra. ¿Se dio cuenta que el cielo y la tierra no están? Es como que uno se imaginara que en ese juicio está el trono, está Dios y está usted y no hay nada más. Nada más. No está papi, no está mami, no está el pastor de la iglesia. No hay nadie más ahí. Nadie más.
frente a frente con Dios. Frente a frente. Ahí le puse una ilustración. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Ya no hacen falta más sacrificios por el pecado, sino aceptar al que se sacrificó por nosotros. Ese es Jesús. Entonces, por eso hace falta un juicio. Porque al haber una salida al pecado, deben ser enjuiciados todos aquellos que no decidieron tomarla. Segundo, ¿cómo se va a llevar a cabo este juicio? ¿Dice la Biblia? Sí, claro que lo dice. La Biblia deja muy claro que los seres humanos estamos supeditados, sometidos a la ley de la muerte física, y una vez que ésta llega, es necesario comparecer ante Dios. Mire lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿cuáles? Todos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Cuántas veces mueren los seres humanos? Una. No hay tal cosa como que usted reencarna y da vueltas ahí en un ciclo interminable hasta que se perfecciona. Y cuando se perfecciona pasa a ser un Dios. ¡Qué cosa más absurda! Porque para aceptar que eso pasara así, usted tendría que aceptar que alguien ha logrado vencer la ley de la muerte para volverle a traer, ¿no le parece? Y el único que ha hecho eso es Jesús. El mismo que dice que usted tiene que aceptarle, recibirle. Así que usted va a morir. Hoy podría morir. Y cuando usted muera, lo que le queda de espera es el juicio. Ahora sí, déjeme aclararle algo que viene ahí abajito. En el caso de las personas que mueren con Cristo en su corazón, no comparecen en este juicio. No están ahí, sino que se presentan a Dios en otra instancia conocida como el tribunal de Cristo. No es para juicios, es como el tribunal ante Dios. Alguien que me pase una silla, por favor, quiero sentarme, no sé estar de pie ahí. Usted no tiene a Jesús como Salvador, usted está de pie ahí. De pie. Y va a tener que escuchar las imprecaciones que van a venir contra usted porque usted no le quiso recibir. No me malentienda esta mañana. El pastor Ronnie está diciendo esas cosas para meterme miedo. Yo no necesito meterle miedo de nada a usted. Porque ya la Biblia es suficiente. Las palabras que están escritas ahí son suficientes para darse uno cuenta que está en una situación precaria, complicadísima. Como también lo está cualquier otro que no le tiene, no solo usted que está hoy acá. Ese es el tremendo peso que tiene que existir sobre nosotros los cristianos. Estar orando constantemente por las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Porque si la muerte les alcanza sin Él, su destino final es la condenación. A veces escucho a la gente hablando con este respecto de una manera tan liviana. Y usan frases como, ¡ah, se murió fulano! Bueno, esperemos que ya al final se haya arrepentido. Y que cuando yo llegue al cielo lo vea por allá. No funciona de esa manera. No funciona así. Un día hablando con un muchacho no creyente, él decía, yo tengo la esperanza que cuando me llegue la hora, me quede ahí un tiempito para pedirle perdón a Dios. ¿Quién le asegura a usted eso? Ve que estará frente a frente, no importa de quién se trate, no importa si fue alguien muy importante mientras estuvo en el cuerpo. En este momento, escuchará las razones del por qué su condenación es justa. Sé que esto tal vez ya lo vieron también, pero cuando la persona muere, la persona no queda en una especie de sueño eterno, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. Una persona sin Cristo va al infierno. Así que las personas son tomadas del infierno para recibir la imprecación de por qué van a ir al lago de fuego. Eso es muy importante. O sea, aquí no es, me llegaron a sacar del infierno para ponerme frente a frente con Dios. Ojalá y salga libre y me manden al cielo. No funciona así.
De este juicio nadie sale inocente. Yo siempre pongo un ejemplo para dar a entender esto. Y es como cuando la persona va a prisión preventiva. Imagínense que el infierno es la prisión preventiva. Ya está en prisión. Está esperando el juicio. A diferencia del caso humano en el que en ese juicio podría salir, aquí lo único que va a haber es un cambio de prisión. ¿Has estado esperando este juicio? Sí, ahora sí te vamos a decir por qué es que viene y te van a dar todo y después te van a decir al lago de fuego. No te van a decir, te van a arrojar, porque eso es la Biblia. A un lago que arde con fuego y azufre. Ahorita lo vamos a ver. Eso dice la Biblia. ¿De qué dice? A mí no me gusta pensar en esas cosas, don Ronnie. Pues piénselas. 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 No vaya a ser que le agarre demasiado tarde para empezar a pensar en ellas. Dice la Biblia, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Según sus obras. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Déjeme explicarle. Lo que está pasando aquí es que todos los pecados pudieron haber sido cubiertos con la sangre de Cristo, pero no lo fueron. No lo fueron. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, Él está con ese acto sacrificial, con su sangre, cubriendo los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. No importa si estaban para atrás de Él o después de Él. Todos. Por eso a veces la gente pregunta, ¿y cómo van a ser las personas salvas en la tribulación? ¿Y cómo van a ser salvas en el milenio? ¿Y cómo? Siempre es Jesús. Siempre ha sido Jesús y siempre será Jesús. No hay otra forma. No hay otra. Todos esos pecados fueron perdonados. Ahora usted me dirá, bueno, Ronnie, si ya fueron perdonados, entonces ¿cuál es el problema? Seguramente yo voy ahí también. En efecto, usted está incluido. Pero tiene que aceptar el regalo que se le está dando. Ese es el asunto. El regalo está extendido para usted. Ahora a usted le toca tomarlo. Y decir, bueno, gracias Dios que pensaste en mí. Gracias que me das la oportunidad de recibirte. Pedir perdón por sus pecados. Alinearse con Dios, estar a cuentas con Él, recibirlo en el corazón, confesarse pecador. Y entonces esa sangre derramada actúa en usted, no antes. No antes. Por eso diríamos, todos los pecadores son potencialmente salvos. ¿En qué sentido? Cualquiera puede llegar. Dios lo hizo fácil. Él no dijo tiene que pagar tanto, tiene que esforzarse tanto. Simplemente dice, recíbale, confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea que Dios le levantó de entre los muertos y usted será salvo. Lo hizo igual para todas las personas. No es que las personas, le pongo ahí la nota aclaratoria, tengan que haber hecho obras buenas para ser salvos, porque como están siendo juzgados por sus obras, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, ¿ve? Es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Solamente en Él. No hay otro. No hay otro. Solamente Él. Jesús se presenta como el regalo de Dios para la humanidad. Lo único que hay que hacer es aceptarle. La sangre de Jesús limpia al pecador, haciéndole ver justo frente a Dios. Es decir, ya no es visto como culpable, porque el pago del Hijo es aceptado en su lugar. Cuando la persona no acepta a Jesús, sus pecados están aún sin perdonar y el juicio se hace necesario para que la justicia de Dios sea satisfecha. Con Dios no hay sorpresas en este sentido, porque lo dejó claro. Nadie podrá decir en ese juicio, yo no sabía. Él lo dejó claro. En llama de fuego, mire qué terrible, 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Lea con detenimiento esto, léalo de sus hojitas en este momento porque me interesa que vea las palabritas en negrita. En llama de fuego.
¿Qué es una llama de fuego? Una llama de fuego. Aquí no hay ningún lenguaje figurado. En llama de fuego. Para dar retribución. Para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Los cuales sufrirán pena, castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no lo inventé yo. Lo dice la palabra de Dios, advirtiéndonos. Van a estar excluidos. Van a estar condenados. Van a estar sufrientes. Estos libros que dice aquí incluyen obras, también la palabra de Dios y el libro de la vida, donde están inscritos todos los que han decidido aceptar a Jesús en todos los tiempos. Una cuestión más que es importante entender es que de este juicio no hay posibilidad de salir inocente. Quienes están ahí son traídos del infierno para ser movilizados al lago de fuego, su destino eterno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se le invita a que salte al lago de fuego. Se le lanza al lago de fuego. Un Dios que está enojado contra el pecado. Está haciendo justicia y está enviando a este lugar a cada una de aquellas personas que decidieron no creer. Preste por favor atención a algunos detalles de este lugar. Se trata de la morada eterna de la Trinidad diabólica. No pierda de vista eso, ¿eh? Si hay algo que es terrible del lago de fuego, es, número uno, que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Él decide que su presencia no va a estar ahí. Por eso dice excluidos de la presencia. No está ahí. Lo segundo que quiero que vea es que allí está la Trinidad diabólica. Van siendo lanzados. Las personas están excluidas de su presencia. La Biblia dice que el Padre delegó todo el juicio al Hijo. Esto está en Juan 5:22. Con lo que nos da a entender la importancia de Jesús en cuanto a la eternidad de las personas. Todo se debe a Jesús y es por Jesús. No hay otro. No hay otro. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Es solamente por Jesús. No pierda eso de vista. Tercero, ¿qué va a pasar con los que sí aceptaron a Jesús como Salvador? ¿Cómo es que funciona esto? Hemos visto un juicio que es el preámbulo de una condenación. Pero, ¿y los que sí recibieron a Jesús como Salvador, dónde están? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué les está prometido? Revisemos. La Biblia nos explica que hay cielo nuevo y tierra nueva. También que el mar ya no va a ser necesario en este nuevo lugar que Él diseñó para los que creyeron en su Hijo. Eso está en Apocalipsis 21, puede ir allá. Vaya a Apocalipsis 21, ya vamos cerrando. Ya vamos cerrando. Dice que Juan ve varias cosas. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya desde ahí le resulta a uno un lugar diferente, ¿no le parece? Primero que usted llega y se asoma y dice, mira, no hay mar. No existe, ya no es necesario, ¿verdad? Ya no es necesario. También nos dice que hay toda una ciudad nueva, diseñada especialmente para que nosotros la disfrutemos. Porque Él dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Ahí está Dios, ¿verdad? Compartiendo con los suyos. De este lugar, la palabra de Dios nos permite saber varias cosas. Primero, que hay mansiones que Jesús fue a preparar para nosotros. Lo primero. Eso dice Juan 14:2.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser salvo. Por el solo hecho de ser salvo. ¿Tiene que ver la cantidad de años que yo fui salvo? No. Solo por el hecho de ser salvo, de conocer a Jesús como Salvador, usted ya tiene garantizado un espacio. Leía un día de estos una ilustración que me pareció total, absolutamente antibíblica. Muy bonita, suena. Y en esta ilustración se daba a entender que una mujer de mucho dinero nunca ofrendaba. Y como ella no ofrendaba, entonces le tocó una mansión hecha leña, es un tugurio, ¿verdad? Y entonces supuestamente el ángel al llegar allá le justificaba y le decía, es que usted no mandó plata para acá para hacer algo mejor. No, olvídese de eso. Eso es antibíblico. El hacerse tesoros en el cielo tiene que ver con recompensas y otras cosas, pero no tiene que ver con esto, porque la palabra de Dios nunca nos lo dijo así. Por el solo hecho de tener al Señor Jesucristo como Salvador, ya hay una morada garantizada para usted. Otro muchacho joven me preguntaba un día, Ronnie, ¿y qué hace uno con una mansión para uno solo? ¡Qué pereza! Deje de estar pensando humanamente acerca de las cosas que son celestiales. Su mente aquí es muy limitada para poder entender el por qué Dios lo hizo así. Un predicador decía que lo primero que se escuchará en el cielo cuando todos los santos se reúnan y vean esto será un larguísimo ¡ah! Como diciendo, ya entendí, ¿verdad? Cosas que desde aquí no podemos entender. No podemos entenderlas, ¿ok? No hay en ella más muerte, ni tampoco hay sufrimiento, ni tampoco hay dolor. ¿Qué le parece? ¿No es eso una buena noticia? Amén, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las del mundo, las de esta tierra. Ya pasaron, ahora son otras cosas nuevas. De hecho, le pongo allí que hay muchas sorpresas, puesto que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Mira el 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué le parece? ¿Cómo irán a quedar? Estupendas, fantásticas, maravillosas. Así es como van a quedar. También hay una idea por allí que da a entender como que el lugar de condenación eterno es una pasantía. Las personas que de esta forma piensan dan a entender como que el fuego purifica a las personas para que las personas, una vez purificadas, puedan accesar el cielo. No tenemos notificación de eso. La palabra de Dios es muy clara en manifestar que únicamente la sangre de Cristo puede lograr la purificación del ser humano. Pero desde aquí le mandamos buenas vibras. Desde aquí encendemos velas. Desde aquí oramos fuertemente para que salga de ahí. Olvídese de eso. Porque la Biblia no lo dice, es que ese es el asunto. Es que si la Biblia lo dijera, un terrible mal haríamos los predicadores si no lo enseñáramos. Pero la Biblia no lo dice. No dice eso. Usa una palabrita que es una palabrita clave. Eterna. La condenación es eterna. Una gran cima está puesta entre un lugar y otro. No es que la gente dice, voy a darme una vueltica para ver cómo van. No. No funciona así. No funciona así. El problema con los seres humanos es que comienzan a pensar en la eternidad solamente cuando ven cerca la muerte. Y a veces la muerte llega imprevista. No hay más pecado. Tampoco hay pecadores en este lugar, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No están ahí, están en otro lado, ¿ve? Están en otro lado.
La Biblia dice que es una ciudad espectacular, puesto que dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¿Qué les parece? Yo no me lo puedo imaginar. A veces me doy a la tarea de imaginarme estas cosas y me resulta difícil. Y me voy a buscar ilustraciones de otros que tal vez tengan un poquito más de imaginación que yo, pero encuentro pocas. La verdad es que lo que nos está preparado es absolutamente genial. Genial. No podemos imaginar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo será? Es un poco, ¿verdad? Podemos conjeturar, pero nada más. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso dice Apocalipsis 21, 22 y 23. Resumen ejecutivo. Hay algo muy bueno esperándonos. Y ahora usted dirá, uy, qué dicha, hermano Ronnie. Yo soy cristiano, qué bendición. Usted me anima el día de hoy. Pero dice Apocalipsis 22, 12, allá abajito en la conclusión, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ve ahora dónde habla de recompensas? ¿Qué está haciendo usted por el Señor? ¿Qué está haciendo? Mire, cada vez que la palabra de Dios es abierta y predicada, cada vez que mencionamos acerca de servir al Señor, cada vez que nosotros decimos hay necesidad y usted cierra su oído, cierra su corazón, no solo almas están yendo al infierno, sino usted está dejando de ganar una serie de galardones que Dios tiene para usted. Y si usted se pregunta, ¿por qué es que yo no sirvo a Dios? ¿Por qué? ¿Podría hacer algo yo por el Señor? Sí, claro que puede. Si quiere. El punto es que usted quiera, que se decida hacerlo. Y el Señor le va a usar. Nunca he visto un siervo dispuesto al que Dios le diga, no, no lo ocupo. Todo lo contrario. La Biblia más dice, rogad al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. O sea, que hacen falta. Hacen falta en escuela dominical, hacen falta en el culto, hacen falta allá afuera, hacen falta. Pero el problema es que muchas veces no nos queremos comprometer, desgraciadamente. Dos cositas antes de entrar en la invitación. Uno, si usted está esta mañana aquí sin Cristo, usted tiene otra oportunidad más para recibirle. Otra. Y es lo mejor que podría hacer, créame. Y si usted está aquí esta mañana, sirvió a Dios en el pasado, hizo cosas y no las está haciendo ahora, deje de ufanarse en lo que usted hizo en su pasado y empiece a pensar por su futuro. Y diga, yo necesito seguir trabajando en el Señor. No existe tal cosa como jubilarse en la obra del Señor. Usted sigue y sigue y sigue hasta que Él lo llama a estar con Él.